Pienso que si uno se detiene a pensar lo que realmente implica la oración, al menos como yo lo veo, no se trata de recitar palabras de memoria, ni de seguir fórmulas estrictas, ni de cumplir con reglas externas, para nada. Para mí la oración es como esa conexión profunda con un universo que es infinitamente sabio y bondadoso. Un universo que no está ahí para castigarte cada vez que cometes un error, ni para señalarte y recordarte tus fallos una y otra vez. Al contrario, es un universo que quiere verte feliz, que anhela tu paz y que desea que florezcas. Por eso, la actitud con la que uno se acerca a la oración es clave, no desde la culpa ni desde la presión, sino desde una apertura genuina, desde un «aquí estoy, ayúdame a entender». He pasado por momentos sinceramente muy complicados, tanto en lo personal como en lo profesional, en los que no sabía hacia dónde ir. Me rendí. Eso que hoy se llama rendición, ¿no? Ese instante en el que sueltas las riendas y piensas, no tengo idea de qué hacer, ayúdame un poco. Y de repente, sin buscarlo, de la nada, como dicen los ingleses, surgía una idea, una sensación de calma, una tranquilidad tan intensa que era como si de pronto estuviera siendo sostenido por algo mucho más grande que yo. Y por supuesto, cuando uno experimenta eso, ya no se siente solo, ya no se siente sola. No tengo intención de venderle nada a nadie, pero tampoco quiero, por temor a que alguien piense que estoy un poco loco, dejar de compartir esto, porque si hay algo que me ha enseñado esa conexión es que nunca estamos realmente solos, jamás. Y esto se relaciona con algo muy profundo, con esa verdad fundamental que, como decía Goethe, cuando se ignora, acaba con innumerables ideas y planes brillantes. En el instante en que alguien se compromete de verdad, la providencia también responde. Llámalo Dios, llámalo campo cuántico, llámalo energía universal como prefieras, pero cuando uno da ese paso real hacia adentro, algo se activa y así esa oración deja de ser solo una fórmula, una técnica o una superstición. Se convierte en una apertura hacia el universo, en una disposición para recibir, escuchar y dejarse guiar. Lo más bonito de todo es que todos podemos acceder a esto. No es algo exclusivo de unos pocos ni de quienes se comportan de cierta manera. Sin embargo, para que podamos vivir esa transformación y esa conexión auténtica, necesitamos algunas cosas muy específicas. La primera de ellas es ampliar nuestro nivel de conciencia, es decir, o comenzamos a ver lo que hasta ahora hemos estado ignorando, o no hay nada que hacer. Si no tenemos el valor de descubrir nuestra verdad, aunque duela, y si no nos enfrentamos a nuestra propia falta de autenticidad, no hay nada que hacer. No sirve de nada ocultarla ni disfrazarla, hay que mirarla con profundidad y sinceridad. He estado más de 30 años charlando sobre estos asuntos, viajando por el mundo, colaborando con empresas, con grupos y con personas de todos los ámbitos. Durante mucho tiempo, lo único que me solicitaban eran herramientas para el liderazgo, la gestión de equipos de alto rendimiento, la creatividad y la innovación. Yo, como podía, intentaba introducir temas de bienestar, propósito y felicidad, pero la verdad es que no había mucha apertura, no porque la gente fuera mala, sino porque no lograban ver la relación entre el bienestar de las personas y los resultados de las empresas. No obstante, en la actualidad, y lo afirmo con total seguridad, el 95% de lo que las empresas a nivel mundial me solicitan es cómo podemos ayudar a nuestra gente a sentirse mejor, cómo cuidar su salud mental, su motivación, su sentido de propósito. Ha habido un cambio notable, una ampliación de la conciencia. Se han percatado de que la gente está sufriendo, que está agotada por el burnout y que ese sufrimiento no solo impacta a las personas, sino que también afecta los resultados, la creatividad, la innovación y la sostenibilidad de los proyectos. Y mira, ojalá lo hicieran solo por amor al ser humano, pero, aunque sea por interés, lo importante es que se lleve a cabo,
porque si eso mejora el bienestar de las personas, ya es un gran avance. Así que, esa ampliación de conciencia conlleva una asunción de responsabilidad. Recuerdo una charla que di a un grupo de ingenieros de diferentes países. Era la primera vez que se les hablaba sobre el estrés crónico y el burnout. Durante el cóctel que siguió al evento se me acercó un ingeniero que residía en Estados Unidos y me comentó: «Mario, finalmente se está comenzando a hablar de esto. Ya no podemos seguir así. Eso indica que hay una conciencia de que algo está cambiando». Y es curioso, porque antes de la pandemia, un 25% de la población en España ya estaba tomando ansiolíticos y antidepresivos, y nadie se atrevía a mencionarlo. El problema no surgió con la pandemia, ya existía. Lo que hizo la pandemia fue amplificarlo, hacerlo visible. Y cuando finalmente se empieza a discutir un tema y uno se da cuenta de la magnitud de la situación, entonces se asume la responsabilidad. Oye, hay que hacer algo. A partir de ese momento surge la motivación, algo te impulsa, sientes que puedes hacer algo. No se trata de cambiar todo de repente, se trata de dar un primer paso, de iniciar una conversación, de realizar un gesto, de adoptar una práctica. Y ese primer paso abre la puerta a nuevas acciones, y esas acciones logran transformar las estructuras. Claro, no podemos modificar estructuras si ni siquiera estamos teniendo charlas sinceras sobre lo que nos sucede. No podemos esperar cambiar el mundo si seguimos escondiendo nuestra verdad detrás de una fachada de normalidad. Es curioso porque el mundo ha avanzado de forma increíble en términos científicos y tecnológicos. Eso es innegable. Pero la gran interrogante es: ¿hemos progresado de la misma manera en lo humano? Eso es lo que está en entredicho. Hoy en día vivimos el doble de lo que se vivía a principios del siglo XX. En ese entonces, una persona de 40 años era vista como un anciano, así lo decían los periódicos. Un anciano de 42 años murió atropellado en la Gran Vía. En la actualidad, alguien con 40 años apenas está iniciando una nueva fase de su vida. Pero aunque tengamos más años, ¿realmente estamos viviendo mejor? ¿Tenemos más tiempo? ¿O seguimos igual de agobiados, igual de estresados, igual de desconectados? Porque si no nos damos cuenta de lo que realmente importa, aunque vivamos 200 años, seguiríamos en las mismas. Por eso es fundamental enfrentarnos a una parte de nuestra verdad que no es fácil de aceptar, que no nos gusta ver, nuestra ansia de poder, nuestra necesidad de controlar, de manipular, de someter. Esa deshumanización que convierte a los demás en objetos, en herramientas para alcanzar un objetivo. Y eso requiere una gran valentía. Valentía para mantener la mirada firme, para no desviar la vista, para admitir que hay algo en nosotros que necesita cambiar. A veces tenemos más claridad y no necesitamos llegar al fondo del abismo. Pero cuando no hay esa claridad desde el principio, tarde o temprano terminamos tocando fondo. Y a veces ese fondo es muy profundo, pero también puede ser el momento de un cambio. Por eso estas charlas son tan valiosas. Charlas como la que estamos teniendo en este momento o las que me compartía ayer Lucas, donde se presentan propuestas del diario de avisos que brindan a la gente consejos para mejorar su vida, para mantener la esperanza, para redirigir su camino, porque todo esto está relacionado con cambiar la perspectiva, y eso solo se logra si dejamos de enfocarnos únicamente en lo que está mal, en lo que no funciona, en lo que nos falta, y comenzamos a centrar nuestra atención en lo que sí se puede hacer, en lo que sí está funcionando, en lo que sí podemos optimizar. A mí me encantan los cristales, los naturales, como el cuarzo, la amatista, la fluorita, todos esos minerales que guardan una armonía silenciosa, una belleza que no se impone, pero que está ahí, lista para ser descubierta. Me atraen, porque me recuerdan algo fundamental. La verdadera belleza está oculta para los ojos comunes, y solo se revela cuando uno aprende a observar desde otra perspectiva.
Tomas una amatista en su estado natural, la miras por fuera y lo único que ves es una piedra áspera, gris, sin atractivo. Si no tienes idea de lo que hay en su interior, tiendes a despreciarla, pero solo hace falta partirla por la mitad para que se revele una geoda, una cueva interna, repleta de cristales morados que parecen venir de otro planeta. Eso es una enseñanza. Todos, sin excepción, llevamos dentro una geoda. Todos. Una dimensión que se escapa a lo que podemos percibir, una belleza que no se puede medir con la vista, pero como estamos atrapados por ella, pensamos que somos solo lo que observamos. Nos reflejamos en el espejo, en nuestras caídas, en nuestras cicatrices, y creemos que eso es todo lo que hay, y punto. Eso es solo la superficie. La verdadera esencia está más allá, y esa esencia solo se puede apreciar con los ojos de la fe. Y ojo, cuando menciono la fe, no me refiero a una creencia sin cuestionamientos ni a repetir frases vacías para sentirnos mejor. Estoy hablando de una elección, de un compromiso, de un acto consciente por decidir ver lo positivo, incluso cuando lo positivo no es visible. Incluir lo brillante que llevamos dentro, valorar lo que hay en los demás, aunque a veces esté cubierto de polvo, errores, rabia o miedo, porque eso también es parte de nuestra travesía. Michelangelo Buonarroti solía decir que la escultura ya existía en el bloque de mármol, que su trabajo no consistía en crearla, sino en liberar lo que ya estaba presente. No golpeaba la piedra para darle una forma, sino para eliminar lo que no necesitaba, y esa es, tal vez, una de las metáforas más poderosas que conozco, porque todos somos como esculturas atrapadas en una roca sin pulir. La cuestión es que nos concentramos en las grietas, las manchas y las imperfecciones, olvidando que dentro hay algo que espera ser descubierto. Michelangelo no trabajaba con los bloques más perfectos de mármol de Carrara. A él le daban los que nadie quería, con vetas, fracturas y nudos. Y aún así, de esos bloques creó el David, la Piedad y el Moisés, obras que todavía conmueven siglos después. ¿Cómo lo logró? Porque veía con los ojos de la fe. Observaba lo que otros no lograban ver. Tú y yo necesitamos cultivar esa visión, porque si no, pasaremos toda nuestra existencia creyendo que somos solo nuestras imperfecciones. Continuaremos atrapados en una imagen reducida de lo que realmente somos, alimentando el juicio, el desprecio y el miedo. Y eso es lamentable, ya que el alma no grita, susurra. Si no aprendemos a callar, no podremos escucharla. Habitamos en una cultura que adora el tener, acumular, mostrar y causar impresión, pero se nos enseña muy poco sobre el ser, sobre lo que somos más allá de lo superficial. Sin embargo, eso es lo que nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Por eso es tan crucial abrir espacio para este tipo de diálogos. A veces solo se necesita una pregunta honesta o un silencio bien habitado, pero debemos romper esa superficie, no porque esté mal, sino porque debajo hay algo mucho más valioso. La mayoría de nosotros hemos aprendido a relacionarnos con los demás desde lo externo. ¿Qué hace esta persona? ¿Cómo se viste? ¿En qué se dedica? ¿Qué opina? Y claro, cuando ese entorno falla, cuando alguien no se comporta como esperamos, cuando comete fallos o muestra una parte vulnerable, lo rechazamos. Pero, ¿y si en vez de eso pudiéramos observar la geoda? ¿Y si tuviéramos la confianza suficiente para mirar más allá del juicio y darnos cuenta de que ahí también hay belleza? Eso no implica justificar lo que está mal. No se trata de ignorar los actos perjudiciales, sino de no reducir a la otra persona, ni a nosotros mismos, a nuestros errores. Porque cada vez que respondemos con comprensión en lugar de condena, cada vez que optamos por amar en lugar de atacar, sucede algo. Cambia la frecuencia, cambia la energía, se abre una puerta y no es necesario que sea un acto heroico. A veces es tan simple como no reaccionar, como guardar silencio cuando uno tiene todas las razones para hablar desde el ego herido, o como mirar a alguien con los ojos del alma, aunque el cuerpo tiemble.
Esto es lo que quiero expresar cuando hablo de confianza. No es una doctrina ni una idea, sino una actitud interna, un compromiso con lo que no se puede ver, pero se siente. Es como dar un salto al vacío, confiando en que hay algo que te sostiene, porque realmente lo hay, siempre ha estado ahí. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, desde esa perspectiva, todo se transforma. No porque la realidad externa cambie de inmediato, sino porque tú cambias. Y al hacerlo, empiezas a notar cosas que antes no veías, empiezas a descubrir oportunidades donde antes solo había inconvenientes. Comienzas a sentir compasión donde antes había juicio. Eso, para mí, es el auténtico poder de la transformación interna. No se trata de cambiar de vida, sino de modificar la manera en que la vivimos, de dejar de ver la piedra como una simple piedra y empezar a intuir que dentro de ella hay una escultura. Hay momentos en la vida en los que uno no se reconoce, donde la ira, el miedo o la tristeza nublan tanto la percepción que uno deja de ser uno mismo. Se convierte en su ego lastimado. Y ese ego, cuando se siente amenazado, no busca tranquilidad, busca venganza, busca castigo, busca hacer daño. Y el problema no es solo lo que uno siente, sino lo que puede llegar a decir o hacer desde ese lugar. Porque desde ahí, desde esa parte oscura que todos llevamos dentro, es fácil cruzar una línea de la que luego es complicado regresar. Una palabra lanzada con ira puede clavarse como un cuchillo y quedarse ahí durante años. No estoy exagerando. Hay personas que todavía están marcadas por algo que les dijeron cuando eran pequeños, cuando eran vulnerables, cuando más necesitaban ser vistos o comprendidos y no lo fueron. Yo viví una escena que jamás se me va a olvidar. Fue en Los Ángeles durante una capacitación con uno de los psicoterapeutas más brillantes que ha existido. Estábamos en una sala pequeña, acogedora, y él pidió un voluntario para hacer una demostración. Se levantó un hombre, también terapeuta, de unos 40 años. Parecía firme, seguro, pero había algo en su mirada, una tristeza antigua. El maestro comenzó a acompañarle con suavidad, y poco a poco esa armadura fue desmoronándose hasta que, en un instante, se rompió, no en el sentido físico, sino en el emocional. Lo que salió a la luz no fue únicamente un sentimiento, sino un recuerdo. Su padre, en un arranque de rabia, le había soltado: «Ojalá no hubieras llegado a este mundo», así de manera directa y cruel. Seguramente fue una frase lanzada desde el cansancio, desde la pérdida de control, no desde la malicia. Pero esa frase se quedó ahí, como una semilla dañina arraigada en su subconsciente. Y aunque él no la recordaba de forma consciente, vivía bajo su influencia, como si en el fondo su vida no tuviera la libertad de florecer. Y esto no es un caso único, es más habitual de lo que imaginamos. Las personas no siempre se quiebran por grandes tragedias, a veces se quiebran por palabras, por gestos, por ausencias, por esas pequeñas violencias diarias que no dejan huella en la piel, pero sí en el alma. Por eso es fundamental que comprendamos lo que sucede cuando estamos lastimados, ya que al reaccionar desde esa herida podemos decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. No se trata de reprimirnos ni de actuar como si todo estuviera bien. Es más bien reconocer que en esos momentos no estamos actuando desde nuestra verdadera esencia, sino desde el ego, desde el dolor que no hemos sanado. Cuando uno comienza a darse cuenta de esto, cambia la manera en que se relaciona con los demás, porque deja de tomarse todo de manera personal. Empieza a entender que muchas veces cuando alguien ataca, no lo hace por malicia, sino porque está herido por dentro. Y cuidado, esto no quiere decir que justifiquemos cualquier comportamiento, sino que se trata de entender sin necesariamente aceptar. Hay una gran diferencia entre establecer límites desde el amor y responder desde la ira. Lo primero sana, lo segundo destruye, porque al devolver odio por odio estamos perpetuando el ciclo. Cuando respondemos de manera distinta a lo que hemos recibido,
se abre una nueva oportunidad, y eso no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Jean-Paul Sartre decía que la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. No se refería a ignorar el daño, sino a superarlo, a tomar lo que hemos experimentado, por difícil que sea, y transformarlo en conciencia, en compasión, en un propósito. Pero para lograrlo, necesitamos espacio, un espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos, porque si no hay ese espacio, no hay libertad, solo una reacción automática, y aquí es donde entra la práctica del silencio, no como una técnica rara, sino como una herramienta esencial. Cuando aprendes a detenerte, aunque sea por unos segundos, y en ese breve instante respiras, observas y te conectas contigo mismo, algo cambia. La emoción no desaparece, pero pierde su fuerza, ya no te arrastra. Es como cuando un pianista interpreta una partitura y respeta los silencios. Porque si todas las notas suenan sin pausa, no hay música, solo ruido. El silencio no es simplemente la falta de sonido, es una forma de organización. Es lo que le da significado a cada nota musical. Cuando nuestra mente no se ejercita, se inunda de ruido, un ruido que nunca para y que repite las mismas historias una y otra vez. Lo que me hicieron, lo que no se dijo, lo que no ocurrió. Y ese ruido no solo perturba nuestra tranquilidad, también impacta nuestra salud. Está comprobado que la liberación constante de cortisol es un hecho. El estrés acumulado y el resentimiento que se mantiene. Todo esto perjudica al cuerpo, no de manera simbólica, sino de forma real. Aumenta la inflamación, altera la microbiota y debilita el sistema inmunológico. Una persona que vive en un estado de estrés constante, preocupada y en modo de defensa, comienza a experimentar desequilibrios en cadena, ya sean digestivos, hormonales o emocionales. Y es que la mente no es algo separado del cuerpo. Lo que piensas, lo que sientes y lo que guardas en silencio se convierte en química, en señales eléctricas, en hormonas. Por eso, cuando decimos que una emoción nos consume por dentro, no es solo una figura retórica, es un proceso que realmente sucede. Lo más alentador es que esto también funciona al contrario. Cuando entrenamos nuestra mente para generar momentos de tranquilidad, cuando aprendemos a observar sin emitir juicios, cuando cambiamos la reactividad por estar presentes, el cuerpo reacciona, el sistema se armoniza, el corazón late de otra manera, la respiración se hace más profunda, el sistema nervioso se alinea. Y desde ese estado es mucho más sencillo tomar decisiones con claridad. Es mucho más fácil decir, esto ya no lo voy a cargar más. Esta historia no me define. Este dolor lo puedo transformar. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. No cuando todo lo de afuera está en orden, sino cuando dentro de ti has creado un espacio donde puedes ver con claridad, sentir sin ahogarte y actuar desde el amor, incluso cuando el mundo no lo espera. Hay un tipo de ruido que no viene del exterior, sino que surge desde adentro. No son los autos, no es el celular, no es el tráfico, ni las voces de los demás. Es el ruido en nuestra cabeza, ese que nunca se detiene, que nos acompaña, incluso cuando todo a nuestro alrededor está en calma. Lo llevamos dentro como si fuera una radio que no se apaga, como un hilo continuo de pensamientos que van de un recuerdo doloroso a una preocupación sobre el futuro sin avisar. Y lo más sorprendente es que nos hemos acostumbrado tanto a ese murmullo que lo confundimos con nuestra propia identidad. Creemos que somos esa voz, que esa historia que se repite constantemente es quien realmente somos. No soy suficiente. Esto va a salir mal. Nunca lo conseguiré. Son pensamientos automáticos, muchos de ellos heredados, otros formados a lo largo del tiempo, pero todos tienen algo en común, no nos dejan en paz. En inglés hay una palabra muy clara para describir este fenómeno. Racket es ese zumbido mental constante,
lleno de juicios, críticas y anticipaciones. Y lo más alarmante no es solo que esté presente, sino que influye en nuestras decisiones. Ese ruido decide por ti, decide si te lanzas o no, si perdonas o te quedas estancado, si confías o vuelves a desconfiar. Y si lo reflexionas, casi siempre es el mismo patrón. Cuando miras hacia atrás, ¿cuántas veces es para recordar algo que te hizo sentir bien? Muy pocas. Lo más común es regresar a esos momentos que te lastimaron, que no comprendiste, que todavía no has logrado perdonar. Y cuando piensas en el futuro, rara vez es para soñar con algo bonito. Cero. Lo habitual es anticipar un problema, una pérdida, una amenaza. ¿Te das cuenta? El asunto no es solo que el ruido esté presente, sino que no hemos aprendido a colocarlo en su lugar, a reconocer que eso no somos nosotros, que es solo un hábito mental, una red neuronal automática, un circuito que se puede cambiar. Pero claro, para cambiar algo primero hay que reconocerlo. Freud, a quien se le puede criticar en muchas cosas, pero no en su capacidad de observar lo profundo, dijo una vez que la depresión es la agresión dirigida contra uno mismo. Y qué verdad es, porque en muchas ocasiones ese ruido en la cabeza no solo te penaliza por lo que hiciste, sino también por lo que dejaste de hacer, por lo que no llegaste a ser, por lo que no entendiste o no lograste. Y eso provoca un desgaste enorme, no solo a nivel emocional, sino también físico. Lo sabemos. Hoy en día la ciencia lo confirma con pruebas claras. El estrés prolongado, los pensamientos negativos que se repiten, la falta de paz interior, elevan el cortisol, desajustan el equilibrio hormonal, perjudican el sistema inmunológico y, lo más sorprendente, incluso alteran cómo se comportan nuestras bacterias en el intestino. Así de drástico es, nuestro estado emocional tiene un impacto directo en nuestra microbiota, ese conjunto de billones de microorganismos que habitan en nuestro intestino y que desempeñan un papel crucial en nuestra salud. Cuando estamos tranquilos, esas bacterias funcionan a nuestro favor, pero cuando estamos sometidos a presión constante, liberamos adrenalina, noradrenalina y otras sustancias que alteran su comportamiento. Algunas bacterias que solían ser aliadas comienzan a actuar como adversarias, lo que provoca una serie de reacciones que pueden influir en todo, desde la digestión y el estado de ánimo hasta la claridad mental. Esto es lo que hoy se conoce como intestino permeable o leaky gut, un desajuste que permite que sustancias nocivas entren en el torrente sanguíneo, causando inflamación crónica. Y no se trata de inflamaciones que se puedan ver a simple vista. Es un proceso silencioso, de bajo grado pero constante. Este tipo de inflamación está directamente vinculado a problemas como la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica y el deterioro cognitivo. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ya que si el cuerpo reacciona a cada emoción con una serie de reacciones bioquímicas y esas reacciones se mantienen en el tiempo, es inevitable que el cuerpo sufra un desgaste. Pero aquí llega la parte positiva, porque si el cuerpo puede deteriorarse debido a un pensamiento que se repite, también puede recuperarse cuando aprendemos a tranquilizar la mente. Al crear momentos de silencio, de respiración y de calma profunda, el organismo se reajusta, el cuerpo vuelve a encontrar su equilibrio y el sistema nervioso cambia del estado simpático, que es el del estrés y la lucha o huida, al estado parasimpático, que se relaciona con la regeneración, el descanso y la reparación. Y este cambio no necesita mucho tiempo. A veces con solo 10 minutos al día, 10 minutos en los que cerramos los ojos, respiramos de forma consciente y observamos sin reaccionar, es suficiente. Puede parecer poco, incluso insignificante, pero no lo es. El problema radica en que nuestra mente está acostumbrada a lo complicado y desconfía de lo simple. Nos cuesta aceptar que una práctica tan elemental pueda tener efectos tan profundos, pero ahí es donde está el error. Lo sencillo no es sinónimo de superficial. Lo simple, cuando se practica de manera constante, puede lograr grandes cambios.
No se trata de quedarte en silencio una sola vez y esperar que todo cambie como por arte de magia. Lo importante es formar un hábito, dar la oportunidad de que ese momento de tranquilidad se integre en tu día a día, porque al principio puede ser complicado, claro. La mente se opone, se distrae, se impacienta, pero poco a poco empieza a aflojar y entonces se produce algo sutil pero muy potente. Entre un pensamiento y otro comienza a surgir un espacio, y ese espacio es pura libertad. Es la capacidad de no reaccionar de inmediato, de elegir, de observar tus emociones sin dejarte llevar, de escuchar tus pensamientos sin sentir que tienes que seguirlos, de estar presente en lo que haces sin que tu mente esté divagando. Cuando ese espacio se abre, la vida cambia porque ya no estás a merced del ruido. No desaparece por completo, pero ya no tiene el control, ya no decide por ti. Y ahí es donde realmente comienza la transformación, no afuera. Hubo un momento, y tal vez a veces todavía sucede, en el que la idea de cerrar los ojos durante 10 minutos para estar en silencio parecía una locura, una pérdida de tiempo. ¿Cómo iba a tener impacto algo tan aparentemente sencillo en medio de una vida tan complicada? Pero la realidad es que sí funciona. Y no lo digo por un impulso romántico. Lo afirmo basándome en la evidencia, en la observación clínica, en lo que la ciencia ha estado validando en los últimos años. La mente, cuando se entrena, no solo se tranquiliza, se reorganiza, cambia su estructura, se vuelve más adaptable, más clara, más creativa, más compasiva. Pero para que eso suceda, no es suficiente con entenderlo a nivel intelectual. Hay que ponerlo en práctica, como todo lo que realmente importa en la vida: amar, perdonar, aprender. Se necesita experiencia, no solo teoría. Uno de los primeros en demostrar esto fue el doctor Herbert Benson, un cardiólogo de Harvard. En la década de los 70, se preocupaba porque no podía controlar la hipertensión de muchos de sus pacientes solo con medicamentos. Al aumentar la dosis, los efectos secundarios se volvían incontrolables, así que decidió investigar qué sucedía en el cuerpo cuando se lograba un estado profundo de relajación. Su búsqueda lo llevó hasta Dharamsala, en el norte de la India, donde había una comunidad de monjes budistas que habían tenido que huir del Tíbet. Lo que aprendió allí lo trajo de vuelta a Estados Unidos, donde lo aplicó en su práctica médica. ¿Y el resultado? Pacientes que llevaban años lidiando con la hipertensión comenzaron a notar mejoras simplemente al dedicar unos minutos al día a la calma. No era un truco, era pura biología. La presión arterial disminuía, el ritmo del corazón se estabilizaba y el cuerpo entraba en un modo de reparación. A partir de ese momento, Benson estableció un instituto en la misma Universidad de Harvard que todavía hoy sigue explorando la relación entre la mente y el cuerpo. Años más tarde, en un hospital cercano, John Kabat de la Universidad de Massachusetts tomó esa misma idea y la transformó en un método sistemático que llamó reducción de estrés basada en la atención plena. Lo aplicó a pacientes que estaban en situaciones críticas, lidiando con dolor crónico, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, personas que ya no esperaban una cura, pero sí anhelaban encontrar una manera de alcanzar la paz. Y lo que sucedió fue asombroso. No solo mejoró su calidad de vida, en muchos casos también experimentaron mejoras físicas. Sus síntomas disminuyeron, su estado de ánimo se elevó y comenzaron a sentir que no estaban completamente perdidos. El factor común era sencillo: silencio, estar presente, respirar y establecer una nueva relación con sus pensamientos. Y es que, aunque parezca contradictorio, a veces lo que más necesitamos no es pensar más, sino pensar menos. No porque pensar sea negativo, sino porque pensar sin descanso nos desconecta, nos agota y nos aleja del momento presente, que es el único lugar donde realmente se vive. Cuando una persona aprende a observar sus pensamientos sin dejarse llevar por ellos, adquiere poder y libertad.
porque ya no se traga todo lo que piensa, ya no reacciona de manera automática y empieza a distinguir: este pensamiento me beneficia, este no, este me acerca a la tranquilidad, este me aleja. Y ese simple acto de observar, sin emitir juicios ni resistirse, transforma el sistema nervioso, altera la química del cerebro, modifica las decisiones y, en consecuencia, cambia la vida. Recuerdo que un día bajé al despacho del Dr. Benson en Boston. En ese entonces yo trabajaba en el Hospital Beth Israel justo enfrente y me sorprendió ver cómo lo que él enseñaba, que parecía tan simple, estaba revolucionando la manera en que muchos médicos concebían la salud. En una de sus investigaciones más avanzadas, Benson demostró que practicar el silencio antes de una cirugía cardíaca disminuía considerablemente la aparición de arritmias después de la operación. Lo más sorprendente era que esa mejora se daba incluso cuando el paciente ya estaba intubado, o sea, inconsciente. ¿Cómo podía ser eso? Porque el cuerpo ya había sido preparado con anticipación. El sistema parasimpático, que se encarga de generar calma, ya se había puesto en marcha. Pero no solo era algo físico. Algunos pacientes regresaban semanas después y comentaban: «Doctor, no entiendo qué sucede, pero desde que comencé con esto, estoy resolviendo cosas en mi vida que antes parecían imposibles». No se referían a asuntos extraordinarios. Hablaban de lo cotidiano, de conflictos en casa, de la relación con sus hijos, de decisiones que habían dejado para después. Algo dentro de ellos se había reorganizado, y esa nueva organización les permitía ver las mismas situaciones desde una perspectiva diferente. Eso es lo que proporciona el silencio. No elimina los problemas, pero transforma la manera en que los percibes, te coloca en un lugar interior distinto desde donde las cosas adquieren otro matiz, otro peso, otra proporción. Y aún así, seguimos viviendo como si no tuviéramos tiempo para detenernos, como si parar significara perder, como si descansar fuera un signo de debilidad. Hemos confundido el valor de ser productivos con el ritmo de una máquina, y nosotros no somos máquinas. Necesitamos momentos para recuperarnos, para descansar de verdad, para reconectar con lo que realmente importa, porque si no, el desgaste se vuelve inevitable y cuando uno se siente agotado por dentro, no hay éxito exterior que lo compense. En los últimos años hemos avanzado bastante en investigación, en tecnología, en acceso a la información, pero seguimos sin saber cómo sentirnos bien, sin saber cómo regresar a casa, a nuestro cuerpo, a la calma, al aquí y a la hora. Y eso nos pasa factura, no solo a nivel personal, sino también como sociedad. Si queremos crear un mundo más habitable, tenemos que empezar por cuidar mejor nuestro propio mundo interior. Y eso no se consigue acelerando, se logra estando más presentes, con más conciencia, con más silencio. No se trata de dejar de lado nuestras obligaciones, sino de aprender a vivirlas desde otra perspectiva, desde un nivel diferente de energía, desde un lugar interno distinto, y todo comienza con una decisión, una muy simple: detenerse, respirar y prestar atención a lo que hay en nuestro interior, no para controlarlo ni para modificarlo, sino simplemente para observar y al observar entender. Y al entender, transformar. Hubo una científica extraordinaria, brillante, con una sensibilidad excepcional que podría haber ganado un premio Nobel sin problema. Su nombre era Candy S.P. Lo que ella descubrió revolucionó para siempre nuestra comprensión sobre la conexión entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. Demostró con rigor científico que cada célula de nuestro organismo tiene receptores para los diferentes neurotransmisores y hormonas que se activan con lo que sentimos. En otras palabras, el cuerpo escucha lo que la mente experimenta no como una metáfora, sino como una realidad a nivel molecular. Por ejemplo, si alguien vive con temor, con una tensión constante y ansiedad, se libera cortisol, que es la hormona del estrés. El inconveniente no es el cortisol en sí, que puede ser útil en ciertas situaciones, sino que se mantenga en el tiempo.
Cuando el cortisol se convierte en un visitante habitual, comienza a afectar todo. Daña las neuronas, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño, ralentiza la digestión y, como descubrió Candace Pert, impide que las células inmunes hagan su trabajo de defensa. Literalmente, un linfocito, que es una de nuestras células de defensa, pierde eficacia cuando está saturado de cortisol. Ahora bien, si en vez de miedo sentimos esperanza, confianza, alegría o entusiasmo, el cuerpo reacciona con otro cóctel bioquímico, dopamina, serotonina y oxitocina. Y estas sustancias no solo nos hacen sentir mejor, sino que también mejoran la inteligencia del sistema inmunológico, regeneran tejidos, equilibran la inflamación y optimizan la comunicación entre las células. Es fundamental que lo comprendamos. Nuestra biología refleja de manera directa nuestro estado emocional persistente. No se trata de fingir que estamos bien forzando emociones positivas, sino de crear un espacio interno donde esas emociones puedan desarrollarse de forma natural. Todo esto inicia con un cambio profundo en nuestra actitud, con una manera diferente de ver lo que nos sucede. Aquí es donde entra un concepto del que casi nadie habla, pero que es esencial: la sensación de impotencia. Cuando alguien se siente incapaz frente a una enfermedad, una crisis o una pérdida, su sistema biológico se apaga de manera literal. Es como si el cuerpo dijera: no tiene sentido seguir luchando. Este estado, conocido como distrés, que es el estrés negativo, tiene un efecto devastador. El intestino, que muchas veces hemos dejado de lado, es en realidad una pieza clave en todo este proceso. Allí reside el 80% de nuestras células inmunológicas. En ese lugar reside gran parte de nuestra microbiota, esa comunidad oculta de bacterias que se encarga de regular nuestra digestión, nuestra energía y, de manera sorprendente, incluso nuestras emociones. Cuando nos encontramos bien, esas bacterias colaboran en perfecta sintonía, pero si nos sentimos solos, desanimados o atrapados, el cuerpo comienza a liberar adrenalina en el aparato digestivo. Esta reacción química altera el comportamiento de las bacterias, que pasan de ser nuestras aliadas a actuar como si fueran perjudiciales. La barrera intestinal se ve comprometida, permitiendo que toxinas entren en un intestino permeable, lo que a su vez genera inflamación crónica de bajo grado. Este estado no causa dolor, pero impacta en todo, desde la claridad mental hasta el ánimo, afectando la memoria y el sistema inmunológico. Podrías pensar que esto es simplemente un dato curioso de la ciencia, pero en realidad es una advertencia importante. Si esto es verdad, y lo es, entonces nuestra manera de pensar, de sentir y de conectarnos con lo que experimentamos influye de manera directa en nuestra salud tanto física como emocional. No solo afecta lo que sentimos, sino también lo que somos, célula por célula.